¿Sabías que, como cristiano, tu estilo de vestir, ya sea de manera directa o indirecta, puede tener una influencia negativa en tu vida espiritual y en la de quienes te rodean? En este video, te explicaré lo que realmente ocurre en el ámbito espiritual cuando una persona se viste de manera indecente. Ahora bien, entiendo que este es un tema muy delicado, ya que muchos podrían argumentar que nuestra vestimenta o cómo nos presentamos no tiene nada que ver con nuestra vida espiritual. Pero, ¿es esto realmente lo que enseña la Biblia? Pues no del todo. La cuestión de la vestimenta, queridos hermanos y hermanas, no es un simple detalle superficial. La ropa tiene una dimensión simbólica y espiritual profunda, que se remonta mucho más allá de nuestras preocupaciones modernas. A lo largo de la historia bíblica, el atuendo ha sido utilizado como un marcador de identidad, pureza y fe. Por ejemplo, en el libro de Génesis, después de la caída, Adán y Eva se dieron cuenta de su desnudez y experimentaron vergüenza por primera vez. Fue solo entonces cuando Dios mismo los vistió. Este acto divino no fue solo una simple cobertura física, sino también una marca de protección espiritual. En el Antiguo Testamento, las vestiduras de los sacerdotes, como los de Aarón, fueron diseñadas meticulosamente para representar la santidad y la pureza. Esto muestra que en la tradición bíblica, la manera en que nos presentamos físicamente tiene un significado que va más allá de la apariencia exterior. Revela algo sobre el estado de nuestra alma. Vivimos en un mundo donde las normas de vestimenta se han relajado considerablemente, y muchos justifican estas elecciones en nombre de la libertad personal. Pero como creyentes, estamos llamados a un estándar más elevado. La primera epístola de Pedro nos recuerda que debemos ser santos en toda nuestra conducta. Esto incluye también nuestra forma de vestir. Cada prenda que elegimos puede ser un reflejo de la pureza interior, o por el contrario, puede provocar la tentación, no solo en nosotros, sino también en aquellos que nos ven. Por lo tanto, es crucial comprender que cada decisión que tomamos, incluso en cuanto a la vestimenta, puede tener profundas repercusiones espirituales, ya que estamos siendo observados constantemente, no solo por los demás, sino también por Dios. Es una cuestión de testimonio, queridos amigos, y ese testimonio debe ser fiel al amor y la luz que hemos recibido. Comenta abajo: Dios es amor, Dios está conmigo. Desde el momento en que naces de nuevo, eres inmediatamente comprado por Cristo. El término nacer de nuevo literalmente significa nacido desde arriba. Esto significa que ahora perteneces completamente a Dios, y por lo tanto, tu cuerpo y tu espíritu le pertenecen por completo. Aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador también significa que te conviertes instantáneamente en un representante de Dios y de su reino, tanto física como espiritualmente. Tu estilo de vida y la manera en que te presentas al mundo se convierten entonces en un mensaje en sí mismos. A lo largo de mis años, he escuchado con frecuencia el argumento de que Dios solo mira nuestros corazones y no se preocupa por nuestra apariencia exterior. Pero esta afirmación, aunque popular, no es del todo precisa. Este pasaje de las Escrituras ha sido abusado y malinterpretado durante siglos, distorsionado y manipulado para justificar todo tipo de vestimentas, sacándolo de contexto para adecuarlo a las preferencias de quien lo usa. La realidad es que Dios mira tanto nuestro ser interior como nuestro ser exterior. Él nos creó como seres completos, cuerpo, alma y espíritu. Pensar que solo se preocupa por un aspecto de nuestra existencia es, francamente, ingenuo y potencialmente peligroso. Veamos la escritura que a menudo se usa incorrectamente para apoyar esta afirmación. En el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 7, dice:
Y Jehová respondió a Samuel: No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Este versículo fue dicho cuando Samuel estaba a punto de elegir al próximo rey de Israel. Dios le estaba diciendo a Samuel que no eligiera basándose solo en la apariencia física, como lo había hecho con Saúl, quien se veía como un rey, pero cuyo corazón desobediente lo llevó a ser rechazado por Dios. Este versículo no tiene nada que ver con el vestuario. El contexto siempre es crucial, pero aquí es donde las cosas se ponen un poco más interesantes. En el ámbito espiritual, existen lo que llamamos espíritus seductores. Estos espíritus, en general, no pueden manifestarse ni expresarse en el mundo físico sin un cuerpo. Entonces lo que hacen es buscar a una persona a través de la cual puedan manifestarse y mostrar su personalidad. Ahora, hablando naturalmente, todos nacemos programados por Dios para ser decentes desde el nacimiento. Esto significa que incluso un niño pequeño sabe intuitivamente cubrirse a medida que crece. Esta conciencia de modestia está inscrita en nosotros desde el principio. La decencia no es solo una norma social, sino que es un reflejo de un orden divino. Cuando elegimos vestirnos con modestia, no solo mostramos respeto por nosotros mismos, sino también por aquel que nos creó. Esto significa que nuestro vestuario también es un testimonio de nuestro estado espiritual. Ignorar esta realidad es ignorar una verdad espiritual profunda que nos conecta con nuestro Creador. Pero, ¿qué sucede cuando un espíritu de seducción entra en una persona? Ese espíritu hará todo lo posible por manifestarse a través de ese individuo. Una de las formas principales en que ese espíritu expresa su personalidad es haciendo que la persona busque continuamente exponerse, vistiéndose de manera provocativa. Lo curioso es que la persona en cuestión podría no ser consciente de que está siendo influenciada de esta manera. Cuando una persona está llena de tal espíritu, se siente inevitablemente atraída a vestirse indecentemente. Entonces, incluso cuando hay muchas prendas decentes disponibles, esa persona seguirá prefiriendo vestirse de manera que revele partes de su cuerpo, porque el espíritu dentro de ella está tratando activamente de expresarse a través de su cuerpo. Para esa persona, puede parecer simplemente una cuestión de moda, pero en realidad es el espíritu de la desnudez y la seducción que está activamente impulsándola a exponerse o vestirse de manera inadecuada. Para ilustrar este fenómeno, recordemos una historia importante del Evangelio de Marcos, capítulo 5. En este pasaje, la Biblia describe a un hombre poseído por demonios que vivía en las tumbas, y se le describe como desnudo y encadenado. Aquí ya vemos un vínculo entre la influencia demoníaca y la desnudez descontrolada. Sin embargo, algo maravilloso sucedió cuando Jesús expulsó a los espíritus malignos de él y los envió a los cerdos. La Biblia dice que el hombre que había estado poseído fue encontrado más tarde, vestido y en su sano juicio. Esto nos enseña algo crucial. Los espíritus que controlaban a este hombre eran responsables de su comportamiento, incluida su inclinación a la desnudez. Pero cuando fue liberado, su primera reacción fue vestirse adecuadamente. Su restauración espiritual se manifestó en su deseo de cubrir su cuerpo. Ahora bien, alguien podría argumentar que cubre algunas partes de su cuerpo. Pero la verdadera pregunta es, ¿cómo se ve esto a los ojos de Dios y del mundo? No basta con cubrirse parcialmente. Es posible estar vestido y, sin embargo, desnudo al mismo tiempo. Permítanme decir esto claramente.
No existe ningún verdadero cristiano nacido de nuevo que pueda exponerse voluntariamente y luego afirmar que no importa. Eso es imposible, porque sabe que ha sido comprado por Cristo y que su cuerpo ya no le pertenece. En el momento en que una persona nacida de nuevo se pone algo inapropiado, el Espíritu Santo dentro de ella la reprenderá de inmediato. A esto lo llamamos convicción. Si un cristiano se viste de manera indecente y no siente ninguna advertencia interior, significa que su conciencia ha sido cauterizada o que no está verdaderamente lleno del Espíritu Santo. Primera carta a los Corintios 6:20 declara claramente: porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Fíjense en esto. Se nos llama a glorificar a Dios tanto en el cuerpo como en el espíritu. Ahora piensen en esto. Si alguien los mirara, ¿vería el carácter de Cristo reflejado en ustedes? ¿O vería a alguien indistinguible del mundo? Nuestras elecciones de vestimenta forman parte de nuestro testimonio. Hablan de nuestros valores, nuestras prioridades y, en última instancia, de nuestra relación con Dios. A lo largo de la historia de la Iglesia, especialmente en las primeras comunidades cristianas, la modestia en el vestir era vista como una extensión natural de la vida espiritual. Los creyentes, especialmente las mujeres, eran animadas a vestirse con dignidad, no como una obligación cultural, sino como una expresión de su identidad como templos del Espíritu Santo. Esta conciencia reflejaba una comprensión profunda de que sus cuerpos eran ahora el lugar donde Dios moraba, un lugar sagrado. Además, su presentación externa era un testimonio visible de la transformación interna que habían experimentado. No se trataba de una regla estricta, sino de un entendimiento de que lo exterior refleja lo interior. Lo que vistes a menudo refleja lo que eres por dentro. Es cierto que no se debería juzgar a una persona únicamente por su apariencia, pero la realidad es que no todos los estilos de vestir son inocentes. Algunas prendas o estilos de vestir llevan consigo energías negativas, y cuando te pones ese tipo de ropa y pasas entre la gente, los espíritus que te influyen comienzan a liberar una presencia impura. Esto es lo que provoca que las personas sientan deseos impuros hacia ti. Recuerda que mencioné que cuando una persona está influenciada por un espíritu de lujuria o seducción, ese espíritu hará todo lo posible para expresarse a través de esa persona. Esto explica por qué, a veces, puedes estar cerca de alguien y sentirte abrumado por una energía de lujuria intensa. No se trata solo de la ropa, sino de la fuerza espiritual detrás de ella. Si continúas vistiéndote de esa manera durante un periodo prolongado, lo que sucederá es que los espíritus que operan en ese tipo de atmósfera comenzarán a debilitar tu fuerza de voluntad. Esto significa que atraerás el tipo incorrecto de atención hacia ti. Y cuando esas personas incorrectas se acerquen, te resultará difícil resistir sus tentaciones, porque el espíritu dentro de ti está activamente debilitando tu voluntad, lo que a su vez facilita que caigas en la inmoralidad sexual. Por eso, hay ciertas prendas que cuando una persona las usa, puede sentirse sensual o seductora. Hay otras que, cuando se ponen, les hacen luchar con la lujuria. Todo esto no es una coincidencia. Hay un espíritu activo detrás de escena, desempeñando un papel. Esto también explica por qué ha habido un aumento en los embarazos adolescentes a nivel mundial. El diablo reduce los estándares de vestimenta y vemos a jóvenes adolescentes que apenas han salido de la escuela, volviéndose permisivas. El objetivo del diablo es atacar su futuro, haciendo que pierdan el rumbo a una edad muy temprana. Así que, aunque la persona que usa esa ropa
piense que simplemente está tratando de verse bien. En realidad, sin saberlo, está siendo un vehículo de lujuria en ese momento. Ahora, sé que podrías estar pensando, pero no soy responsable de los pensamientos de los demás. En cierto sentido, eso es verdad, pero no del todo. Si bien no podemos controlar completamente los pensamientos de los demás, ciertamente podemos influir en ellos. Cuando eliges vestirte de una manera específicamente diseñada para provocar atención lujuriosa, esencialmente estás colocando una piedra de tropiezo ante los demás. En Romanos 14:13 se nos instruye: no pongáis tropiezo ni ocasión de caer al hermano. La palabra griega para tropiezo aquí es proma, que significa un obstáculo que hace tropezar o caer. Cuando nos vestimos de manera indecente, estamos poniendo obstáculos espirituales en los caminos de quienes nos rodean. Cuando constantemente nos vestimos de manera que incite a la lujuria, esencialmente estamos alineándonos con el espíritu de la lujuria y la seducción. Es como si estuviéramos abriendo una puerta en nuestras vidas espirituales, invitando a estas influencias negativas a entrar. Y aquí está el problema. Una vez que esa puerta se abre, no siempre es fácil cerrarla. Recuerda que todo espíritu busca siempre expresarse a través del recipiente que posee. Lo más triste es que, si observas de cerca, descubrirás que este espíritu ha entrado silenciosamente en la iglesia. Hoy en día, es difícil encontrar vestimenta decente en la casa de Dios. Se ha vuelto muy difícil distinguir entre el mundo y la iglesia. Históricamente, las primeras comunidades cristianas entendían profundamente la importancia de la modestia en el vestir, no como una simple convención cultural, sino como una expresión de su compromiso con Dios. Sabían que, como creyentes, debían reflejar la santidad de Dios no solo en su conducta, sino también en su apariencia. Sin embargo, en la actualidad, esa diferencia parece haberse desvanecido. El diablo ha logrado difuminar las líneas, y ahora, incluso dentro de nuestras congregaciones, resulta difícil distinguir a aquellos que están verdaderamente consagrados a Dios de aquellos que siguen las tendencias mundanas. Esto no es para juzgar a los cristianos en absoluto, pero debemos recordar lo que dice la Biblia en 2 Timoteo 2:19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Esto significa que Dios tiene un estándar. Ahora, alguien podría preguntar: ¿qué pasa si me visto decentemente para ir a la iglesia, pero me pongo ropa reveladora cuando salgo? Bueno, a eso diría que eso sería inconsistente. Técnicamente hablando, no existe tal cosa como ropa de iglesia. Lo que quiero decir es que Dios espera que nos vistamos modestamente tanto dentro como fuera de la iglesia. Si nos vestimos con modestia dentro de la iglesia, entonces debemos hacerlo también fuera de ella. Romanos 12:2 nos dice: no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eso significa que somos nosotros los encargados de demostrar al mundo lo que es bueno, lo que es aceptable y cuál es la voluntad perfecta de Dios, no al revés. Por lo tanto, si constantemente nos vestimos de manera seductora y permitimos que los espíritus de lujuria se manifiesten a través de nosotros, nos estamos alineando con ellos. En Mateo 5:28, Jesús dijo: cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Ahora, quiero que prestes atención a las palabras que Jesús usa aquí. Jesús no dijo solo que has pecado contra ella, dijo que has pecado con ella.
La palabra clave aquí es con. Este es un punto crucial que muchos pasan por alto. La palabra griega utilizada para con en este versículo es meta, que implica una acción o estado mutuo. Esto sugiere que ambas partes, la que codicia y la que es codiciada, están involucradas en el acto de adulterio. Cuando alguien te codicia por tu vestimenta inmodesta, no eres simplemente un espectador inocente. Espiritualmente hablando, ambos están participando activamente en el adulterio. Esto es algo que muchas veces no entendemos plenamente. Cuando constantemente te presentas como un objeto de deseo, atraes y entretienes a los espíritus de lujuria y seducción, que no solo afectan a los demás, sino que comienzan a trabajar también en tu propia vida. Estos espíritus no solo influyen en las personas que te rodean, también comienzan a atacarte. Cuando las personas te desean debido a tu vestimenta provocativa, los espíritus detrás de esa lujuria también te atacan. Y si te vistes provocativamente a propósito, las consecuencias espirituales son aún más graves. Una vez que estos espíritus encuentran una entrada en tu vida, podrías encontrarte cada vez más preocupada por tu apariencia, buscando constantemente atención y validación a través de tu aspecto físico. Esto puede llevar a otros problemas, como el orgullo, la vanidad, la inseguridad y formas más graves de inmoralidad sexual. Es un ciclo que se refuerza a sí mismo. Cuanto más cedes a estas tendencias, más poderosas se vuelven. Y antes de que te des cuenta, no solo te estás vistiendo indecentemente, sino que te estás convirtiendo en un canal para los mismos espíritus contra los que deberíamos estar luchando como creyentes. En 2 Corintios 5:20 se nos dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Como embajadores de Cristo, cada aspecto de nuestra vida debe reflejar su carácter. Esto incluye cómo nos presentamos ante el mundo. Cuando nos vestimos de manera inmodesta, no solo estamos poniendo una piedra de tropiezo en el camino de los demás, también estamos representando mal a aquel a quien afirmamos servir. Como embajadores de Cristo, nuestra apariencia debe ser un testimonio de la transformación espiritual que hemos experimentado. No podemos permitir que los espíritus de lujuria entren en nuestras vidas, y mucho menos en nuestras iglesias. En las primeras épocas de la Iglesia, los cristianos entendían profundamente la responsabilidad que tenían, no solo de vivir de manera santa, sino de reflejar esa santidad también en su apariencia. Sabían que, como creyentes, estaban llamados a diferenciarse de las costumbres paganas, no solo por su fe, sino también por su conducta moral y su modestia. Sin embargo, hoy en día, esas diferencias parecen haberse desvanecido. El llamado, sin embargo, permanece. Debemos vivir de una manera que honre el nombre de Cristo, sin dejar ninguna puerta abierta a los espíritus de este mundo que buscan destruir nuestro testimonio y la pureza de nuestras comunidades. Piensa en esto. Cuando vas a una entrevista de trabajo o trabajas en un entorno corporativo, probablemente te vistes de cierta manera para mostrar respeto y profesionalismo. No te presentarías en ropa de playa o en pijama, ¿verdad? Por supuesto que no. Entiendes que tu apariencia comunica algo sobre tu actitud y tu respeto hacia el puesto y la empresa. Ahora bien, si estamos dispuestos a seguir códigos de vestimenta para empleadores terrenales, ¿cuánto más deberíamos, como embajadores del Rey de Reyes, vestirnos de una manera que lo honre a Él y el puesto que Él nos ha dado? Nuestro Dios, cuyos ojos son demasiado puros para contemplar el mal, como dice el libro de Habacuc 1:13,
merece nada menos que nuestra máxima reverencia en cada aspecto de nuestras vidas, incluyendo nuestras elecciones de vestimenta. Además, la Biblia nos dice que nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo. En primera, a los Corintios 6, 19 a 20 leemos: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Con esto en mente, ¿cómo podemos justificar vestirnos de una manera que convierte este templo santo en un cartel publicitario para la lujuria y la seducción? No solo es inapropiado, es sacrílego. Estamos tomando lo que Dios ha santificado y usándolo para fines que contradicen directamente su voluntad. Ahora, sé que alguien podría argumentar, pero no estoy tratando de seducir a nadie. Simplemente me gusta cómo me veo en esta ropa. Y a eso diría que la intención no lo es todo. En 1 Tesalonicenses 5:22 se nos instruye: absteneos de toda apariencia de mal. La palabra griega para apariencia aquí es eidos, que no solo significa cómo se ve algo, sino también su forma o naturaleza. En otras palabras, estamos llamados a evitar cualquier cosa que incluso se asemeje al mal, sin importar nuestras intenciones. Aquí es donde entra el discernimiento. Debemos ser honestos con nosotros mismos sobre el mensaje que nuestra vestimenta transmite. Nos estamos vistiendo de una manera que glorifica a Dios y respeta la santidad de nuestros cuerpos. O tal vez, sin querer, nos estamos presentando de una manera que podría hacer que otros tropiecen. Algunos también podrían argumentar que los estándares de modestia son culturales y por lo tanto subjetivos. Si bien es cierto que los códigos de vestimenta específicos pueden variar entre culturas, el principio de la modestia es universal y atemporal. En 1 Timoteo 2, 9 a 10 leemos: asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Este pasaje no nos da un código de vestimenta específico, sino más bien un principio a seguir. El énfasis está en adornarnos con buenas obras en lugar de con atuendos llamativos o provocativos. Se trata de dónde estamos poniendo nuestro valor y qué estamos tratando de comunicar a través de nuestra apariencia. Históricamente, la modestia en el vestir ha sido un valor fundamental dentro de la tradición cristiana. Las primeras comunidades cristianas se esforzaban por diferenciarse de las prácticas paganas adoptando una vida de santidad y humildad, incluida su forma de vestirse. Los creyentes entendían que sus cuerpos pertenecían a Dios y que debían reflejar esa pertenencia, no con ropas ostentosas, sino con una simplicidad cargada de dignidad. Hoy en día, mientras las normas sociales continúan relajándose, el llamado a la modestia sigue siendo igualmente relevante. Como cristianos, estamos llamados a ser la sal y la luz del mundo, a ofrecer un testimonio visible de la transformación interior que hemos recibido a través de Cristo. Ahora quiero abordar algo que puede estar en la mente de algunos de ustedes. Pueden estar pensando: no es mi derecho expresarme como quiera. A esto, yo diría que, como creyentes, estamos llamados a un estándar más alto. En Gálatas 5:13 se nos dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Nuestra libertad en Cristo no es una licencia para hacer lo que queramos. Es un llamado a amar y servir a los demás.
incluso si eso significa sacrificar nuestras preferencias personales. Cuando elegimos la modestia, no solo nos estamos protegiendo a nosotros mismos, estamos mostrando amor a nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Estamos creando un ambiente donde las personas pueden enfocarse en Dios sin distracciones y estamos valorando la santidad de nuestros cuerpos y los cuerpos de los demás. En Mateo 5:14-16, Jesús dijo: «Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos». Como creyentes, estamos llamados a ser diferentes del mundo. Nuestras vidas deberían apuntar a la gente hacia Cristo. Pero cuando nos vestimos como el mundo, siguiendo las últimas modas reveladoras, estamos apagando nuestra luz. Nos estamos mezclando cuando deberíamos destacar. Ahora quiero ser claro. Esto no se trata de legalismo o de imponer un código de vestimenta estricto. Se trata de alinear nuestros corazones con la voluntad de Dios y permitir que esa transformación interior se manifieste en nuestra apariencia exterior. Se trata de reconocer el valor y la santidad de nuestros cuerpos y vestirnos de una manera que honre a Dios y respete a los demás. En Romanos 12, 1-2, se nos instruye: «Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta». Presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo incluye cómo nos vestimos. Se trata de renunciar a nuestro deseo de ser notados o admirados por nuestra apariencia física y, en su lugar, buscar glorificar a Dios en todo, incluidos nuestros vestidos. Ahora pensemos un poco más en este concepto de derecho a expresarnos como queramos. En la sociedad moderna, se nos anima constantemente a expresar nuestra individualidad, a defender lo que creemos que nos define. Pero en la fe cristiana, este derecho se ve transformado por un llamado más alto, el llamado al servicio y la humildad. Como seguidores de Cristo, nuestra libertad no se centra en nuestros propios deseos, se basa en el amor y el sacrificio. Así que, en este sentido, nuestros cuerpos y la manera en que los presentamos no son meras decisiones personales, son reflejos de nuestra vida espiritual. Vestirnos con modestia no es una restricción, sino una forma de servir a los demás y mostrar el carácter de Cristo en nosotros. Históricamente, en la Iglesia primitiva, los cristianos entendían que su estilo de vida, incluyendo su forma de vestir, no debía imitar las costumbres paganas ni las tendencias del Imperio Romano. Sabían que eran llamados a una vida de santidad que se reflejaba también externamente. La modestia era mucho más que una simple norma cultural. Era un testimonio vivo de su compromiso con Dios. En un mundo donde la apariencia externa a menudo reflejaba el estatus social o el poder, los cristianos optaron por la sencillez y la modestia como una declaración de su identidad espiritual. Hoy, aunque las normas sociales y culturales han cambiado, la esencia del llamado sigue siendo la misma. Como seguidores de Cristo, debemos ser luz en un mundo lleno de confusión y distracciones, y esto incluye cómo elegimos presentarnos externamente. Al llegar al final de esta conversación, quiero desafiarte a que examines detenidamente tu vestuario y tu corazón.
¿Reflejan tus elecciones de ropa tu identidad en Cristo? ¿Están honrando a Dios y sirviendo a los demás? ¿O están potencialmente poniendo piedras de tropiezo y abriendo puertas a ataques espirituales? Recuerda, como creyentes, estamos llamados a un estándar más alto. Estamos llamados a estar en el mundo, pero no a ser del mundo. Esto incluye la manera en que nos presentamos a través de nuestra vestimenta. En la primera carta de Pedro 3:3-4, se nos da esta instrucción. Vuestro adorno no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Esto no significa que no debamos preocuparnos por nuestra apariencia en absoluto. Más bien, se trata de dónde ponemos nuestro énfasis. ¿Nos preocupamos más por nuestra apariencia externa que por cultivar un espíritu manso y tranquilo? ¿Estamos buscando la admiración de los demás o la aprobación de Dios? En el contexto histórico de esta exhortación, es importante recordar que la cultura grecorromana del primer siglo estaba profundamente preocupada por la imagen exterior. Las clases altas adornaban sus cuerpos con finas ropas, joyas y elaborados peinados para mostrar su estatus y poder. Pero Pedro desafía a los primeros cristianos a redefinir lo que significa la verdadera belleza y valor. En lugar de adornarse externamente, les insta a enfocarse en las cualidades internas que reflejan la presencia transformadora del Espíritu Santo. Al reflexionar sobre esto, es crucial entender que este llamado a la modestia no es una restricción, sino una invitación a vivir con una perspectiva centrada en Dios. La verdadera adoración comienza en el corazón y nuestras elecciones externas, incluidos nuestros vestidos, deben ser un reflejo de esa realidad interna. Al concluir, quiero alentarte a buscar la sabiduría de Dios en este aspecto. Pídele que te muestre si hay áreas de tu vestuario que necesitan ser revisadas. Ora por discernimiento y la fuerza para hacer cambios si es necesario. Recuerda, nuestros cuerpos no son nuestros. Fueron comprados a un precio, la preciosa sangre de Jesucristo. Honremos ese sacrificio, presentándonos de una manera que lo glorifique a Él y sirva a los demás. La historia de la fe cristiana está llena de ejemplos de creyentes que optaron por vivir contraculturalmente por su amor a Dios. En los primeros siglos, los cristianos resistieron las presiones del Imperio Romano de seguir sus modas y lujos, eligiendo en su lugar un camino de sencillez y santidad. La modestia no era solo una cuestión de vestimenta, sino una declaración poderosa de que su identidad no estaba definida por el mundo, sino por su relación con Dios. Hoy, esa misma verdad sigue siendo relevante. Gracias por ver este video. Si te gustan nuestros contenidos, no dudes en suscribirte a nuestro canal de YouTube.